Jóvenes, muy buen día. Vamos a comenzar el día de hoy un tema bastante importante. Jóvenes, tema a trabajar el día de hoy. Números racionales. En números racionales, jóvenes, hay que, en primer lugar, definir qué es un número racional. ¿Qué nos dice acá? Dice que es el cociente de dos números enteros A y B, donde B es diferente de 0. A ese conjunto de los números racionales se denota ¿por quién? Por ahora, jóvenes, hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué es un número fraccionario? No es lo mismo una fracción, un número fraccionario y una fracción. Mira, un número fraccionario se denomina así a todos aquellos números racionales que no representan números enteros. Mira, ¿dónde? Mira, acá. Si yo tengo este número fraccionario A entre B, donde este A es diferente del múltiplo de B, mira, A es diferente del múltiplo de B. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que A y B son primos entre sí. Además, que este B es diferente de 0. Es decir, A y B pertenecen a los números enteros. Por ejemplo, jóvenes, mira, menos 3 medios. ¿Es un número fraccionario? Claro que sí, es un número fraccionario. 5 cuartos, ¿es un número fraccionario? Sí. Menos 3 octavos, ¿es un número fraccionario? Claro que sí. Mira, recuerde, 3 entre 2, mira, el numerador y el denominador son dos números que son primos entre sí. 5 cuartos igual. Mira, 5 y 4 no tienen nada en común, son dos números primos entre sí. Muy bien. Ahora, lo importante acá, no son números fraccionarios. ¿Quiénes no son números fraccionarios? Aquellos que representan números enteros. Por ejemplo, mira, si tú divides aquí, jóvenes, ¿cuánto es 14 entre 7? Profe, 14 entre 7, ¿cuánto es? 2. Profe, es un número entero, claro que sí. 102 entre 2, profe, es 51. Ah, es un número entero. Estas dos no son números fraccionarios. ¿Por qué? Porque representan números enteros, no son números fraccionarios. Muy bien, jóvenes. ¿Qué más debemos tener en cuenta aquí? Debemos tener en cuenta lo siguiente, jóvenes. ¿Qué es una fracción? Una fracción es aquel número fraccionario que tiene a sus dos términos positivos. Ojo, ¿qué es una fracción? Recuerden que una fracción, jóvenes, es dividir un todo en partes. Si voy a dividir un todo, ese todo necesariamente es un entero positivo. Debo dividir en partes. Muy bien, por ejemplo acá, quiero dividir A entre B. Mira, aquí, mira, lo que tú debes recordar es lo siguiente, que este B representa ¿a quién? Al todo. Y este A representa ¿a quién? El parte. Es decir, al todo lo ha dividido en A partes. Recuerda que A y B pertenecen a los enteros positivos. No nos olvidemos además que este valor de A es diferente de ¿quién? Del múltiplo de B. Eso quiere decir que son irreductibles. Muy bien. ¿Qué más? Debes recordar lo siguiente, que el numerador, en este caso acá por los jóvenes, y esto debería ser B, el denominador siempre tiene que ser diferente de 0. Porque si esto fuera 0, A entre 0, eso es indeterminado. Muy bien. Además hay que recordar lo que está arriba se llama numerador y lo que está en la parte inferior, denominador. Muy bien, jóvenes. Pasamos a otro concepto fundamental. Profe, ¿qué concepto debemos recordar ahora? Debemos recordar la clasificación de los números, de las fracciones. Mira, observe acá. Puedo clasificar las fracciones de acuerdo a la comparación de su valor respecto a la unidad. Ahora, profe, ¿cómo es eso? Existe fracción propia e impropia. ¿Cuándo una fracción va a ser propia? Una fracción es propia cuando dice A es menor que B. Mira, toda fracción propia en primer lugar es menor que la unidad. Ojo, si esta fracción es propia, se debe cumplir que el numerador es menor que el denominador. Muy bien. Por ejemplo, profe, ¿qué fracciones? Mira, por ejemplo,
3/4. El numerador es menor que el denominador. Profe, 5 ¿qué? 11avos. El numerador es menor que el denominador. Profe, ¿y algo más? Sí, hay un montón, muy jóvenes. Por ejemplo, ¿cuánto? 101 entre 200. Profe, ¿eso es un número, es una fracción propia? Claro que es propia. Ahora, mira, si tú divides, por ejemplo, 3 entre 4, ese es 0, y algo. 5 entre 11 es 0, y algo. 101 entre 200 es 0, y algo. Oye, ¿cómo son estas fracciones? Son necesariamente menores que la unidad. Entonces, no nos olvidemos, jóvenes. Toda fracción propia es menor que la unidad. Ahora, ¿cuándo es una fracción propia? Si es de f a entre b, esta fracción a entre b es impropia solo si el numerador es mayor que el denominador. Ahora, y toda fracción impropia siempre es mayor que la unidad. Mira, observe, ¿qué ejemplos, profe? Por ejemplo, 3 medios. El numerador es mayor que el denominador. Esto es una fracción, ¿qué? Impropia. Mira, y si tú divides 3 entre 2, profe, eso es 1,5. Y toda fracción impropia siempre es mayor que la unidad. Profe, ¿qué más? Mira, podemos escribir un montón. Por ejemplo, acá 11, ¿qué? Séptimos. Es 1, y algo. Nada más, profe, no. Escribir un montón. 29, ¿qué? 13avos. Profe, ¿es una fracción impropia? Sí. Profe, ¿y puedo ponerle acá 29 octavos? Claro que sí. Es una fracción, ¿qué? Impropia. Importante acá, profe. ¿Qué es lo importante? Observe, las fracciones impropias generan los llamados números, ¿qué? Mixtos. Por ejemplo, 2 enteros 3/4. ¿Esto es una fracción impropia? ¿Se ha originado de una fracción impropia? Claro que sí. Profe, ¿cómo se mira? Mira, esto se reconstruye de esta manera. Multiplicas y sumas. 4 por 2, 8 más 3, 11. ¿11 qué? Profe, 11/4. Profe, ¿y puedo hacer lo contrario? Mira, ¿puedo de una fracción impropia, puedo convertirlo? Claro que sí. Imagínate acá, por ejemplo. Acá tengo la fracción impropia, se me ocurre 17 ¿qué? Quintos. 17 quintos. Profe, esta es una fracción impropia. A esta fracción impropia lo hay que convertir en una fracción mixta. Profe, ¿cómo sería? Lo único que tú vas a hacer es dividir 17 entre 5, profe, a 3. 3 por 5 es ¿cuánto? 15. ¿Y sobran cuánto? 2. ¿Qué quiere decir? Esta fracción impropia puede representarlo como 3 ¿qué? Enteros. ¿Qué más? 3 enteros. Este 2 va al numerador. 2 ¿qué? 2 quintos. Mira, 3 enteros, 2 quintos. A esta fracción impropia lo hemos convertido a una fracción ¿qué? Mixta. Donde toda fracción mixta tiene una parte entera, en este caso serían 3, y ¿qué más? Una parte ¿qué? Fraccional. Muy bien, jóvenes. ¿Qué más podemos clasificar? Podemos clasificar también de acuerdo a quién. A la comparación de quién. De sus denominadores. Recuerde que si los denominadores son iguales, se llaman fracciones ¿qué? Homogéneas. Y también puedo comparar de acuerdo a qué? Al tipo de denominador. Profe, ¿cómo es eso? Si por ejemplo, esta de acá, 3 medios, esta de acá es una fracción ¿qué? Ordinaria. ¿Y cómo es una fracción decimal? Cuando la denominador son potencias de 10. Si las son potencias de 10, se llaman fracciones ¿qué? Decimales. Muy bien, también se puede dividir por los divisores de sus términos. Puedo dividirlo en fracciones irreductibles y reductibles. ¿Cuándo será irreductible?
Dice acá lo siguiente. Son aquellas fracciones cuyos términos son primos son P's. A ver, mira, observa. 3/4. ¿Son primos entre sí? Claro que sí. ¿Cuándo dos números eran primos entre sí? Cuando tenían como único divisor en común a la unidad. Muy bien. 5 o 2/5 es una fracción irreductible. Claro que sí. 6 séptimos es una fracción irreductible. Claro que sí. Es decir, serán irreductibles cuando no se pueden simplificar. Profe, 3/4, ¿tienen algo en común? ¿Tienen mitad? ¿Tienen tercia? No, profe. Entonces 4 y 3, como no tienen nada en común, a esa fracción se llama irreductible. ¿Cuándo serán las fracciones reductibles? Dice, son aquellas fracciones de términos con divisores comunes. Por ejemplo, profe, ¿qué cosa? 6, ¿qué? Octavos. Profe, ¿puedo sacar mitad multiplicando o no? Profe, mitad 3, mitad 4, 3/4. ¿Hay una fracción reductible? Claro que sí. Pregunto acá, 10 octavos. ¿Será una fracción reductible? Claro que sí, puedes sacar mitad de aquí y mitad de acá. Profe, 20 ¿qué? 15 avos. ¿Será una fracción reductible? Claro que sí, tú puedes simplificar. ¿Qué puedo simplificar acá? Puedo sacar mitad, perdón, quinta, 4, quinta, 3, es reductible. Entonces, serán reductibles cuando tú puedes simplificar. Serán irreductibles cuando no se puede simplificar. Jóvenes, pasamos a otro concepto fundamental que debemos recordar el día de hoy. ¿A qué se llaman fracciones equivalentes? Mira, ¿cuándo dos fracciones van a ser equivalentes? Me dice acá lo siguiente. Dice, una fracción es equivalente a otra cuando tienen el mismo valor, pero sus términos son diferentes. Profe, entonces es importante. Dos fracciones serán equivalentes cuando tienen el mismo valor, pero sus términos son diferentes. Profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, 3/4. ¿Cuáles serán las fracciones equivalentes a 3/4? Fácil, tú lo puedes multiplicar acá por algo. Profe, ¿por quién, por ejemplo? Por 2, ¿cuánto sería acá? 6. ¿Por 2 cuánto es? 8. Profe, ¿y estos son equivalentes? Claro que sí. Porque cuando tú simplificas acá mitad, ¿cuánto va a ser? Profe, mitad, 3. Mitad, ¿cuánto? 4. ¿Es 3/4 o no? Estos se llaman fracciones, ¿qué? Equivalentes. Profe, otra fracción equivalente. Por ejemplo, acá puedo poner 18 entre 24. ¿Estas dos expresiones serán equivalentes a 3/4? Claro que sí. Profe, ¿por qué? Porque puedo sacar, a ver, cosa. Mira, ¿qué cosa tienen acá? Sexta, 3. Sexta, 4. Es 3/4. Acá, ¿cuánto era? 3/4. Acá, ¿cuánto es? 3/4. ¿Cuánto es acá? 3/4. Tienen el mismo valor, pero diferentes son sus términos. Mira, alguien puede decir, profe, su mitad de esto, ¿cuánto es? 9. Su mitad de 24, 12. ¿Es una fracción equivalente? Claro que sí. Profe, ¿qué puedo sacar acá? Tercia, 3, tercia, 4. ¿Es 3/4 o no? ¿Será equivalente al primero? Claro que sí. Profe, alguien dice 30, profe, entre 40. ¿Será una fracción equivalente? Claro que sí. Profe, un cerito con un cerito se van 3/4. Es una fracción equivalente. En forma general, lo que tú podrías hacer es de esta manera. Todas las fracciones equivalentes a 3/4, este 3 lo multiplicas por algo, 3K. A este 4 le multiplicas por cuánto? Por algo, por ese mismo constante. Porque K con K se van y me queda 3/4. Todas las fracciones equivalentes va a ser de esa forma. Si yo tengo una fracción A entre B, ¿cuáles van a ser sus equivalentes? Profe, sus equivalentes de A entre B, tú fácil lo puedes multiplicar. Profe, no solo lo puedes multiplicar, también lo puedes dividir entre una constante. Pero recuerda que este K
pertenece a un número entero o es un número entero. Es un número entero diferente de 0. ¿Ya? Hay que recordar eso. Por ejemplo, joven, mira, observe acá. ¿Qué te dice? Determinar la fracción equivalente a 3/4, donde la suma de sus términos es 60. A ver, donde la suma de sus términos es igual a 72. Mira, observe acá. Profe, la fracción equivalente, la fracción inicial era 3/4. Y todas las fracciones equivalentes a 3/4 va a ser 3 por algo, 3K. ¿Qué más? 4 por algo, 4K. Pero ¿qué más me dice, donde la suma de sus términos es 72. Oye, ¿cuáles son sus términos? Este es numerador. Esto de acá es ¿qué? Denominador. Profe, entonces dice, por condición del problema, la suma de sus términos debe ser igual a ¿cuánto? A 72. Profe, 72 no es divisible entre 7, ¿no? Tendría que ser un divisible entre 7. Vamos a colocarlo 84, por ejemplo. Ahora, si fuera eso acá, mira, observe cuánto sería acá. Profe, acá va a ser igual a 84. Observe acá, ¿esto cuánto sería? 7K. Y 7K es igual a 84. Donde el valor de K, ¿cuánto sería? Profe, 12. Ajá. Si el valor de K, que no podía ser otro valor, K necesariamente tiene que ser un número entero. Ajá. ¿Cuál sería la fracción, profe? La fracción es ¿quién? 3K entre ¿quién? 4K. Pero, profe, el valor de K ya lo hemos encontrado. ¿Cuánto es el valor de K? 12. ¿Cuánto es el valor de K? 12. Por lo tanto, ¿cuál sería la fracción? 12 por 3, 48. 12 por 4, 12 por 3, profe, 36. Y 12 por 4, 48. Mira, acá tienes, cuando tú simplificas esta de acá, vas a sacar doceava, 3, 4. Profe, ¿es equivalente a 3/4 o no? Claro que sí. ¿La suma de sus términos es igual a 84 o no? Claro, 36 más 48 es igual a 84. ¿Qué nos pedían? Determinar la fracción. Y la fracción es ¿cuánto? 36, ¿qué? 48. Observación importante que debo recordar acá cuando resolvemos ejercicios con fracciones. Que cuando escuchamos en una expresión donde estamos trabajando fracciones, la palabra de, del o de los equivale a una multiplicación. Y la palabra por va a ser ¿qué? Una división. Esto de acá es importante, jóvenes. ¿Ya? La palabra de o de los generalmente representa una multiplicación. Y la palabra por va a representar a una división. Por ejemplo, quiero calcular este ejercicio. Dice lo siguiente. Calcular los 3/4 de los 7/5 de 5 por 7 de 200. Fácil, profe. Vamos a determinar ¿quién? Los 3/4. 3 ¿qué? Cuartos. De los. Cuando escucha la palabra de los, va a ser multiplicación. De los ¿qué? 7 ¿qué? Quintos. Cuando escucha la palabra de representa una multiplicación. Del 5 por 7. Ojo, esto no es multiplicación, este por representa una división. Del 5 por 7. Muy bien. La palabra de significa multiplicación. ¿Multiplicación de quién? De 200. Muy bien. Ahora sí, esto rápidamente lo podemos resolver. Profe, ¿puedo simplificarlo? Claro que sí. Quinta se va. Séptima se va. Profe, ¿qué queda? Lo que queda es 3/4 de ¿quién? De 200. Profe, ¿lo puedo simplificar? Claro que sí. Cuarta, 1. Cuarta, profe, 50. Profe, ¿y qué te queda?
3 por 50. Profe, 3 por 50, ¿cuánto es? 150. 150 ¿entre cuánto? Entre 1. Y 150 entre 1 es igual a ¿cuánto? 150. No te olvides, jóvenes. A ver, ¿qué debemos recordar acá? Que la palabra de los o simplemente de representa una multiplicación. Y cuando escucho la palabra por, va a significar división. Ojo, pero tiene que estar expresado algo similar a esto. 5 por 7. Ojo, no es 5 por 7, 35, no. Cuando dice acá 5 por 7 de 200, 5 por, eso es división. División de 7 de 200. ¿Ya? Muy bien, eso hay que tener en cuenta, jóvenes.